¿Por qué son importantes las migraciones? Vale. Para conseguir más dinero de lo que tienen en su país de origen. Muy bien, Jordi, gracias. Puede ser, puede ser. Saben que las migraciones son movimientos de personas temporal o permanente, ¿no? Una persona se puede movilizar de forma temporal o permanente. Yo puedo ir 6 meses, ¿no? A Argentina a trabajar por un tiempo y luego regresarme a España, ¿vale? La migración en este sentido puede ser de un país a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, ¿sí? En este caso, las migraciones pueden ser internas, pero también externas. Yo puedo ser de Madrid y de momento gustarme más la playa y querer vivir cerca de la playa venirme a vivir a Valencia, ¿no? Estoy migrando de mi lugar de origen, ¿vale? ¿Nos queda claro, chicos? Sí. ¿Por qué es importante la migración en términos económicos, ¿no? En términos de crecimiento, ¿no? Pensando en el crecimiento y desarrollo de un país. ¿Por qué creen ustedes que es importante? O si no lo ven importante, ¿no? Porque pueda que no lo veamos importante. Entonces tenemos claro que las migraciones son, ¿no? Movimientos temporales o permanentes de las personas y que la migración puede ser interna. Yo me puedo mover de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una región a otra, o puede ser externa, ¿no? Cuando es externa, me voy de un país a otro, ¿vale? Ejemplos, a ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo? Por ejemplo, no sé, si te vas a pasar por estudios, ¿eso contaría, por ejemplo? Sí, es temporal. Si te vas 6 meses de Erasmus Por a ejemplo, Polonia, Sí. son las que se dan para que haya migraciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué provocan las migraciones? la falta de recursos, no. La falta de recursos pueden ser un factor, una causa económica puede darse, ¿no? Una búsqueda, un nuevo empleo, qué sé yo, quiero tener otra oportunidad de desarrollar mi carrera profesional y me quiero ir a Estados Unidos, ¿vale? Porque allí las condiciones y el perfil se busca más, ¿no? De la profesión que haya elegido yo o de la actividad en la que mejor me desenvuelva, etcétera, ¿vale? También pueden haber causas familiares y sociales. Por ejemplo, ¿alguien me quiere dar un ejemplo? En bullying, eso es una migración social, ¿no? A ver, no, pero bueno, pues en una circunstancia extrema, pues los papás pueden decir, me voy del pueblo, me voy de la ciudad, ¿sí? A causa Yo, de una situación de esa naturaleza, si pueden decir, nos vamos de aquí. yo pienso que estas migraciones se deben a conflictos internos dentro del país o una guerra civil que provoca que las personas tengan que mudarse a otro país para buscar mejores oportunidades o mejor calidad de vida. Sí y no. Yo soy inmigrante en España y a mí no me sacó ninguna guerra. ¿Sí? Yo me vine por una cuestión familiar. Me casé con un español. Pero a lo mejor tú te puedes ir por qué te gusta ese país. También, también. ¿Sí? Obviamente, hay, lo que apuntaba, si no estoy mal, era José Enrique, era el que estaba hablando, si no... Sí, soy yo. Vale. Pueden haber esas causas políticas, ¿no? Que te expulsen, ¿no? Yo, por ejemplo, dirán, Paula, ¿de dónde es? Pues Paula es de Colombia, en un país conflictivo, ¿no? Y en Colombia, la guerra
La guerra, que es uno de los países con la guerra más longeva del mundo, es Colombia, ¿sí? Y en Colombia llevamos más de 50 años en una guerra tremenda, y muchas de las personas de diferentes regiones del país han sido expulsadas por esa guerra, desplazadas de sus lugares de origen, y han tenido que inmigrar a ciudades, a las grandes ciudades, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con ya en este caso, personas que están en esa condición, pues son personas en riesgo de exclusión social, son personas muy vulnerables, que llegan más en un país que no tiene el estado de bienestar que tiene España, pues con unas condiciones muy complicadas, ¿vale? Y sí, se puede dar por una situación como la que marcaba José Enrique, por una causa política, ¿no? En donde uno ya se plantee buscar, ¿no? Una mejor calidad de vida, ¿no? Yo he conocido casos en los cuales, de hecho hay uno muy famoso, hay un artista colombiano, un cantante colombiano, se famoso en Francia, se fue a Francia y tuvo que irse del país porque a sus amigos los empezaron a matar. La insurgencia, cuando digo insurgencia, es la guerrilla, ¿no? Y tuvo que irse ahí y empezar desde cero para ganarse la vida sin saber ni siquiera decir hola en francés. Y bueno, ahorita es un artista muy reconocido y querido en ese país. Entonces hay condiciones muy extremas, pero hay otras en las cuales esa migración no se da por esa condición extrema. Fíjense ustedes que hay dos procesos en la migración. Está la emigración y la inmigración, ¿no? Dentro de la migración. Entonces, la emigración, ¿qué es? Es esa acción que tienen las personas de salir de su lugar de origen. Es decir, Paula está en Colombia y se va para España, ¿no? Entonces está emigrando de Colombia a España. Y la inmigración es que Paula llega a España y entonces Paula ya es una inmigrante, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Bien. Sí. Dime. Lola, ¿querías apuntar algo? María. Lola. ¿Alguien quería apuntar algo? Luego, los países pueden clasificarse a su vez también según su condición migratoria. Entonces, hay países que son considerados expulsores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de países expulsores, nos centramos, por ejemplo, en Europa Oriental, en América Latina, en África y en Asia, el sudeste asiático, ¿no? Son países expulsores, y los países receptores, que es la otra parte, ¿no? ¿Quién recibe? Pues en gran medida países europeos como España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, y Estados Unidos también es un país considerado receptor, ¿no? Allí básicamente es un país construido de inmigrantes, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué creen ustedes, o si cabe, pensar que los inmigrantes son importantes para el desarrollo y crecimiento de un país? ¿Lo consideran importante o no? ¿Y por qué? ¿Quién quiere lanzarse a contestar esta pregunta? ¿A alguien se le ocurre algo? Alfonso, Lucas, Nuria, Esther, Juan, María, Eva. Ustedes sabían, por ejemplo, Argentina
Argentina es un país que tiene muchos contrastes, ¿no? Ustedes ven la gran mayoría, bueno, los porteños, ¿no? En Buenos Aires hay gran parte, tienen ascendencia, si no española, italiana, alemana, ¿no? En gran medida, ¿no? Entonces todos pensamos que los argentinos son todos rubios, de ojos azules, ¿no? O verdes, ¿no? Y en realidad es una pequeña parte de la población la que tiene ese tipo de características porque vienen de una ascendencia, ¿no? de personas que migraron, ¿no? De las guerras, migran a esos países y en especial, ¿no? Una Argentina, un Brasil que en su momento permitieron, ¿no? Que esas personas vinieran y recepcionaran, ¿no? Gente que tenía ciertos conocimientos, ciertos estudios, etcétera, pues fueron los que ayudaron a que esos países de alguna manera, ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires, se dan cuenta de el diseño, la infraestructura vial ferroviaria que tiene, es impresionante. Entonces, es un país que en algún momento pudo llegar a ser una potencia, pero es un país en este momento muy atípico, ¿no? Por su condición política, social que lo enmarca, pero que la inmigración ayudó mucho a que sea o tenga la infraestructura, o sea, el país que es en estos momentos. Igual que Brasil, ¿no? En Brasil hay mucha inmigración, hay japoneses, ¿no? Una colonia importante, etcétera. Bueno, en Colombia, en la parte, ¿no? En la parte del Caribe, mucho árabe, también que trajo mucho progreso al país. Y en estos momentos, si nosotros vemos los flujos migratorios, por ejemplo, un país como Canadá, con una población casi que, o sea, que necesita que vaya gente a trabajar, a poblar el país, porque la gente, sin la gente no se sale adelante, ¿no? Ustedes fíjense que alguna vez supongo que habrán escuchado, ustedes que son muy modernos, esto de los países BRIC, ¿no? Los BRIC es un acrónimo que crea O'Connelly y que habla de esos países emergentes, ¿no? En este caso lo componen Brasil, ¿no? Rusia, India, China, y en estos momentos también entra Sudáfrica, y una de las características que hace que esos países de alguna manera tengan esa condición de país emergente, de un país con altas tasas de crecimiento y una proyección importante a nivel económico, pues es precisamente que tiene una gran población, ¿no? Un gran territorio. Entonces, ante una situación, por ejemplo, como la que se encuentra España, que en el año 2050 tiene una pirámide poblacional invertida, ¿no? Habrá más viejitos, ¿no? Seremos nosotros más viejitos, ustedes estarán más jóvenes, yo estaré viejita. En el año 2050 más viejitos que jóvenes, pues es una situación preocupante. Entonces, una de las partes que tal vez puede salvar, ¿no? Esa situación y poder sostener ese estado de bienestar, ¿no? Porque si la gente no trabaja en ese circuito económico, pues no se puede sostener el estado de bienestar. Entiendan ustedes por estado de bienestar en esos 4 pilares que está la salud, la educación, las pensiones, el empleo. Son pilares importantes y que de alguna manera esa mano de obra, ¿no? Esa migración que viene y trabaja en ciertas cosas que en algún momento se requieran, pues es fundamental, es importante. Entonces, no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como una oportunidad. Y en ese orden de ideas, en esa oportunidad, todos hacemos, ¿no? Que esa integración sea una integración positiva. Es muy difícil en las condiciones en las que pueda llegar alguna persona encontrarse de no tener papeles ¿sí? o de tener una condición asilo político, una condición compleja en su país y haya venido aquí
Fíjense en ustedes todo lo que ha pasado pues con Medio Oriente, ¿no? Cómo tuvo que salir toda esa gente, ¿no? Salen los talibanes, toman el poder, salen los países que estaban ahí, pues toda la gente que pudo, ¿no? Recoger, gente muy capaz, pero que tiene que desafortunadamente empezar de cero, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues la idea o la concepción es poderles brindar esa mano y hacer que todos crezcamos porque va a ser positivo. Gente muy preparada, gente de universidades y con conocimientos muy potentes que pueden hacer que el país tenga, pues, crezca, ¿no? O sea, si se ve desde esa perspectiva, ¿no? Hay que verlo de una perspectiva menos asistencialista y verlo como una oportunidad en la cual todos vamos a ganar. Entonces, las inmigraciones en la historia, y si ustedes lo estudian más a profundidad, porque es un tema muy interesante, se van a dar cuenta de que han ayudado en gran medida a que los países sean lo que conocemos, ¿no? Estados Unidos no sería quien es Estados Unidos si no tuviera esa parte, ¿no? La mayoría, muy pocos son americanos, ¿no? Tienen ascendencia de diferentes lugares del mundo. Entonces, y es la potencia, ¿no? Entonces, lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Claro, en diferentes contextos, una migración que no se haya, de alguna manera, no se haya podido llevar de una forma, qué sé yo, positiva, de una forma en la que la integración pueda hacer que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, etcétera, pues puede llevar a desigualdades, ¿no? Que existen y pues que lo interesante es poderlas minimizar. Y hay un autor, un economista muy importante, premio Nobel de Economía, se llama Amartya Sen, y él definía, y con esto cierro, definía la pobreza, porque claro, en situaciones mm, muy extremas, en situaciones complejas, como las que les comenté al inicio de la charla, ¿no? Sabemos que la inmigración puede ser interna o externa. En el caso de Colombia, esa inmigración interna pues lleva a que haya más pobreza. Entonces, los índices de pobreza y desigualdad en un país como Colombia se dan precisamente por esa guerra interna que hay. Entonces, Amartya Sen tiene una definición de la pobreza muy interesante, con la cual estoy totalmente de acuerdo, y él considera una persona pobre la persona que no tiene la capacidad psíquica, es decir, salud, un sistema de salud que yo tenga y me respalde, ¿no? Tanto psíquica, educación, conocimientos, un sistema de educación potente, tanto física, ¿no? Salud, que me permita desarrollar una actividad para poder satisfacer mis necesidades básicas, ¿sí? Y entonces esa persona que no tiene la capacidad psíquica ni física para poder satisfacer sus necesidades básicas, es decir, percibir un ingreso que le permita satisfacer esas necesidades básicas, es la que se considera pobre. Entonces habla de la capacidad de elección y de elegir la vida que yo quiero. Muchos no la tenemos o no la tienen, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues los países tienen que trabajar, los países desarrollados, ¿no? En que esa, digámoslo así, ayuda o recepción y demás se haga de una forma en la cual potencie, ¿no? Y beneficie al país y ayude a que ese desarrollo y crecimiento vaya al unísono, y por tanto, cuando hay desarrollo, ¿no? Se crece de una forma mucho más igualitaria, mucho más equitativa. Y no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, tenga alguna duda, quiera ahondar en algo más. Lo has explicado perfectamente. Gracias, Ángel. ¿Alguien tiene alguna inquietud?
Están muy callados. ¿Qué piensan de la inmigración ahora? A ver, Lirios, Marga o Alfonso, si me echan una mano. ¿Puedo decir algo? Claro, Jordi. Que siempre vemos las cosas malas de la inmigración, pero nunca vemos las cosas positivas de lo que nos aportan, por ejemplo. Efectivamente. O sea, yo he venido acá, he trabajado siempre de lo que estudié y he venido a aportar, pago mis impuestos, es decir, ¿sí? Y tenemos que verlo de esa perspectiva, y quien no tenga esa oportunidad, porque las condiciones son extremas, son diferentes, pues hay que ayudar, ¿no? No ser asistencialista, sino ayudar a que pueda, ¿no? De alguna manera, en algún momento poder devolver, ¿no? De una forma, eso que se le ha ayudado, que se le ha dado para poder contribuir, ¿no? Al desarrollo y crecimiento de un país, de una región, de un pueblo, como lo queramos ver. Pero vamos, si ustedes ahondan un poco más y van a la historia como tal de cada uno de los países, la inmigración jugó un papel fundamental para que esos países salieran adelante, desde el caso Argentina, caso Brasil, ¿no? Centrándonos en Latinoamérica, que siempre lo vemos como Latinoamérica como una región pobre, y no es así, para nada, que tiene muchas desigualdades, sí, que tiene que trabajar en ello para poder salir adelante y poder crecer también. Y en ese orden de ideas, un país como Brasil, con más de 300 millones de habitantes, pues es una tarea con la que tiene que lidiar, pero en su momento esa inmigración fue muy importante para que ese país saliera y creciera y bueno, sea lo que es hoy Brasil, lo mismo la Argentina. Bueno, nos centramos en un Estados Unidos y quien saca adelante al país son los inmigrantes. Hola Paula, soy Ana de la Fundación. Mira, es que me comentan por el chat ¿Sí? que qué piensas del impacto de la tecnología en la inmigración. La inmigración tecnológica. La inmigración tecnológica, el impacto. Bueno, a ver, son efectos que vienen consigo con todo el tema de la globalización, ¿no? Entonces, la globalización rompe las fronteras. Puede ser positivo o negativo. Lo importante es poderlo abordar de una forma responsable, ¿no? En este sentido, yo creo que la globalización hace que podamos estar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. O sea, no necesitamos cogernos un avión. Yo me puedo conectar con cualquier persona ahora mismo que esté, qué sé yo, en Cafarnaúm, ¿sí? Entonces, es el uso que le demos, la forma responsable como lo llevemos, pues eso ya son cuestiones que hay que trabajar, que desde pequeño, o sea, yo creo que el papel de las instituciones educativas es fundamental, y pues estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos en una era muy complicada, de hecho. Creo que en una era en la que hay que mostrar o hay que evidenciar que se requiere esfuerzo para conseguir las cosas. Que no solamente por el hecho de nacer, qué sé yo, español, ¿no? Por poner un ejemplo, o nacer americano, yo ya voy a tenerlo todo, ¿sí? Y entonces, esa ley del mínimo esfuerzo, yo creo que tenemos que irla borrando, porque las cosas se ganan con esfuerzo. Y la gente sale adelante con esfuerzo, no por tener una nacionalidad u otra, se es más privilegiado, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, sí que
Así que eso tenemos que pensarlo más, ¿no? Que bajarlo más. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, creo que Daniel pregunta, ¿cómo se puede controlar la inmigración ilegal sin recurrir a las deportaciones y muros? Pues eso es una cuestión muy, digámoslo así, política, ¿no? O sea, yo les doy mi experiencia. Para yo venir a España, yo en principio me acuerdo que una vez quería venir de visita, ¿no? De turista. Y en esa época yo tenía que pedir visa. Ahora no hay visa. Pero en su momento a los colombianos España nos pedía visa. Y me la negaron. Me la negaron 2 veces. Cuando yo ya iba a venir, yo ya me había casado, tenía todos los papeles, etcétera, pedí absolutamente todo, iba a venir acá. Fue supremamente complicado, fue un proceso hasta, y lo digo sin ofender, desde el corazón, llegó a ser hasta humillante, ¿no? Del trato. Y yo no lo entendía porque yo no me iba a ir en ningún momento de ilegal, o sea, no tenía la necesidad, no tengo la necesidad, o sea, ¿sí? Pero yo me sentía así, yo sentía como que la percepción mía de las personas, funcionarios de migración, era que como si yo me fuera a ir a quedar de ilegal. Tengo un trabajo, o sea, tengo una condición, yo no voy a ir a ningún lugar sin incumplir con las normas. Y llego acá y me doy cuenta de que efectivamente esos vacíos legales, de alguna manera, no sé, cómo lo tienen, etcétera, montado, pues es mucho más fácil, ¿no? Hacer las cosas bien que hacerlas mal, en ese orden de ideas. Entonces, la reflexión la pregunta es muy interesante, pero tiene que ver mucho con ese vacío legal que yo creo que hay, y esa connotación, claro, no, es que desafortunadamente vengo de un país en el que la droga ¿no? Es un lastre que llevamos, pero no, o sea, el 99% de las personas no son narcotraficantes, ¿no? Entonces, es algo que cuando uno lo hace allá, desde allá, es una cosa, y cuando uno viene acá es totalmente diferente. O sea, lo haces de una forma, no sé, más fácil. A ver, siento mucho si tuviese que pasar por esa mala experiencia. Gracias, Daniel. No, bueno, son situaciones con las que uno convive. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos te piden visa. Ahí sí o sí te piden visa. De un país como el mío. Y yo me dieron la visa sin ningún problema. Incluso estaba estudiando, ni siquiera estaba trabajando. Estudiando, haciendo un máster en Argentina, y me dieron la visa sin ningún problema. Con la embajada española fue más traumático. Me rechazaron 2 veces la visa de turista, y luego casi que no me dejan venir la tercera vez, que la pedí ya estando con todo en regla. Así que es eso. No sé si alguien tenga otra pregunta, inquietud. Chicos. Marga, Alfonso, ¿quisieran añadir algo? No, muchas gracias. La verdad que muy interesante lo que estás comentando. Y la verdad es que yo creo que es un tema complicado porque a veces
nos aporta mucho, como estabas comentando tú, los inmigrantes cuando vienen, por ejemplo, a España a la hora de, pues, de realizar montones de trabajos o aportar su formación. Pero claro, a veces la visión que tenemos o que la visión que nos hacen ver determinados partidos o determinadas políticas, pues es bastante contraria, ¿no? Y luego al día a día nos encontramos un montón de compañeros o gente en todas las cosas que hacemos que vienen de otros países, entonces, y nos están aportando un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos que ser un poquito más o selectivos o tener una visión mucho más abierta para darnos cuenta de lo importante que es la migración, que nosotros, como tú comentabas, pues también han realizado. Mis padres también fueron inmigrantes en su momento y pasa que se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. Y bueno, yo, por ejemplo, mi hermana, que su esposo es americano, pero americano de papá, su mamá, es decir, sus abuelos de Hungría, de Alemania por el otro lado, de Reino Unido, o sea que a la final lo que quiero decir es que sí, él es americano, es como mi hijo, ¿no? Mi hijo es español, pero tiene sangre de Colombia, que su mamá es colombiana, ¿sí? Y si en algún momento él decide irse a vivir a Inglaterra y forma una familia allí, pues sus hijos serán ingleses, ¿sí? Pero sus orígenes vienen de otro lado, ¿no? Y han aportado. Y si ustedes ven las grandes personalidades, ¿de dónde es el dueño de Tesla, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran los padres de, no sé, del de Amazon, ¿no? O bueno, tantas personalidades que a la final, pues es eso. Eso sí, viene Cristiano Ronaldo a vivir a España, inmigra a España y él sí es un crack, ¿no? Pero los otros no. O un Messi. Messi lo tenemos aquí. O a Francia va un rey. No habla absolutamente nada de francés, ni siquiera inglés habla. Pero es Messi, ¿no? Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, como decía Marga, tenemos que ver, ¿no? Inclusive averiguar, ¿no? Ir más atrás, ¿de dónde vinieron mis abuelos? Seguramente alguno, qué sé yo, vino de Francia, el otro de Alemania, o sí. Y darnos cuenta que todas esas personas que han venido, pues han ayudado a construir un país. Y creo que me quedo con esa frase, ¿no? La inmigración también ayuda a construir, no es un lastre, no lo podemos ver como un lastre. Sí, yo también te quería agradecer la charla que has dado. Yo viví algo parecido a ti, pero al revés, ¿vale? Soy español, pero durante 8 o 10 años viví en México, entonces pues fue más o menos. Y sí valoré entonces y valoro ahora cada día más la riqueza de la diferencia. Me enriqueció como persona, intenté enriquecer yo donde estuve y veo que el quedarse siempre encerrado en su cogote, pues al final nos empobrece y no hace que avancemos, ¿vale? Porque al final nos miramos el ombligo siempre y parece ser que no avanzamos. Entonces sí, aprender de la riqueza de los demás, sumar mi riqueza y entre los dos seguir construyendo. Yo creo que es importante. Y con lo que mencionabas ahora al final, pues sí, me resuena mucho lo de la porofobia, la aportación de la Cortina sobre el odio al pobre, al inmigrante, pero pobre. Lo que tú decías, viene el jeque árabe, por decir algo, a Marbella y aplaudimos con las orejas y la revista Hola se llena de fotos. Viene la patera y nos tiramos de los pelos. Y tú dices, si son iguales, pero hay dinero por medio. ¿Vale? Entonces, exactamente. Volver a situar en la realidad lo que realmente es. Igual, piensemos que somos seres humanos. Entonces, partiendo de esa idea, hay mucha gente que puede venir sin una patera, desafortunadamente, porque tiene unas condiciones tremendamente complicadas. Gente que seguramente tiene una carrera, ¿no? Sí, muchos de ellos. Que empezar desde cero. Entonces, es como eso, ser un poco más sensibles ante sí. pares, y yo creo ¿no? que también importante lo que tú decías, si uno rasca en sus propias raíces, se da cuenta que el por qué si mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres tuvieron que
ya no digo inmigración y irse a otro país, sino migrar dentro del mismo país y el por qué. ¿Qué les motivó a hacerlo y por qué tuvieron que hacerlo? ¿O por qué mis abuelos, o por qué me cuentan que tuvieron que ir a Alemania durante un tiempo? O por qué, ¿vale? Porque a veces creemos que todo ha sido color de rosa como vivimos ahora y no ha sido así. No, han tenido situaciones complejas o bueno, o encontraron el amor, no tiene que ser... O encontrar el amor, exacto, sí que nos hemos ido a lo dramático. Pero que efectivamente pues las circunstancias dan pie para que nos tengamos que mover, y en el mundo en el que estamos ahora nos vamos a tener que mover. O sea, y pensando en el cambio climático va a ser más catastrófico, más aún. Sí. Pues Muy nada, bien. fue un Pues placer, gracias. espero haber aportado, aunque sea algún granito. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto.